Hola hermanos, a todos los que no saludé todavía, Dios los bendiga. Quisiera pedirles que presten atención, que estén atentos, no se me duerman. Estoy peleando con la tos para no toser. Quiero referirme en primer lugar a un pasaje que está en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más aún en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo le está exhortando a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos y a todas las iglesias y a nosotros también, ¿no? Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque es algo santo, algo sagrado, algo que tiene que ver con el Dios eterno. ¿Cómo no vamos a tener temor y temblor? Y es una actitud que la que nos pide es una actitud positiva, una actitud voluntaria. Dice: ocúpense. No es que simplemente estén tranquilos, ocúpense en vuestra salvación. Hebreos 2 nos advierte y nos dice que si hubo castigo para aquellos que se arrimaron al monte cuando no tenían que arrimarse, ¿cuánto más a nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y dice el versículo 13 de Filipenses: porque Dios es el que en vosotros produce. Dios es el que ustedes produce. Fíjense que dice porque, está relacionado con el versículo anterior. Ocúpense con temor y temblor de su salvación, porque Él es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en nosotros. Fíjense que hay dos cositas, dos conceptos: querer y hacer. Dos cosas distintas. Podemos querer y no hacemos. Dios lo que hace es en nosotros producir en nuestro corazón el querer como el hacer. Pero fíjense que con el versículo anterior también interviene nuestra voluntad. Es nuestra voluntad también la que participa acá. Ahora, voluntariamente nosotros ponemos nuestra voluntad, nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, y Él pone el querer como el hacer, y la voluntad de Él se cumple en nuestras vidas. ¿Qué es el objetivo? Que su voluntad se cumpla, porque cuando estamos en su voluntad, la bendición de Dios está sobre nosotros. Y pase lo que pase, la bendición de Dios está sobre nosotros. Entonces es importante que la voluntad de Dios se cumpla. Voy rápido porque es un poquito largo. Entonces, para que la voluntad de Dios se cumpla, Él produce en nosotros y nosotros también tenemos que poner nuestra voluntad. Ahora, fíjense que para que nuestra voluntad reaccione a algo, tenemos que tener una actitud, una disposición, tenemos que tener fuerza y energía, porque eso es mover la voluntad, poner la fuerza, la energía, la disposición para alcanzar algo determinado, en este caso la voluntad de Dios. Eso se llama ánimo. Nosotros tenemos que poner nuestro ánimo hacia el cumplimiento de su voluntad en nosotros. Lo que Dios hace en nosotros, que dice Dios produce el querer como el hacer, es incitar, producir, empujar nuestro ánimo para que pongamos nuestra voluntad a su servicio y entonces su voluntad se cumple. ¿Me explico o estoy hablando raro? Ahora se va a ir acomodando, no se preocupen. Vuelvo al principio. Dios induce nuestro ánimo, lo provoca, lo lleva a un determinado punto que empuja nuestra voluntad a que la pongamos a su servicio. Entonces se produce el querer como el hacer. Su voluntad se cumple en nosotros. Y entonces andamos en victoria, andamos en bendición. Si estamos fuera de la voluntad de Dios, por más que pidamos, no recibiremos nada de bendición de Dios. Entonces el ánimo es importante. Estar de buen ánimo es importante, porque si no estamos con un ánimo bueno hacia Dios, nuestro ánimo está decaído hacia las cosas de Dios, no vamos a poner la voluntad. No nos vamos a ocupar de las cosas de Dios. Y no es la voluntad de Dios, no se va a cumplir en nosotros y no vamos a obtener las bendiciones de Dios. Miren lo que dice Hebreos
12, versículo 2, bueno, dice, por tanto, dice, puestos los ojos en Jesús, el versículo 2, el autor y el perfeccionador o consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El justo, el santo, el Dios eterno se hizo hombre. El que nunca cometió pecado fue puesto ahí. Dice que Dios quiso quebrantarlo, dice en Isaías 53. Lo puso en la cruz. Cargó todos tus pecados, mi pecado. Lo puso sobre él y lo aplastó literalmente con su justicia. Toda la paga del pecado nuestro cayó sobre él, para que nosotros seamos libres. Así que fíjense, él, a pesar de esas circunstancias que no eran para nada agradables, porque en el Getsemaní él pidió por favor si era posible que él pudiera zafar de esa misión que tenía, porque era muy difícil el hecho de cargar el pecado y ser separado de Dios, separado de su Padre. Para él era algo tremendo. Pero dijo, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y no fue buena para él la voluntad de Dios en un principio, aunque después fue gloriosa. Pero a pesar de ahí dice que sufrió la cruz, menospreciando ese oprobio que él mismo tuvo que sufrir. Le bajó el precio a su circunstancia, le bajó el valor a su circunstancia en la cruz y le subió el valor a lo que venía después. Dice, puesto el gozo delante de él, menospreció el oprobio y se sentó. Tuvo el premio de todo eso, se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Dice que tenemos que considerar su ejemplo. Mírenlo a él, puesto los ojos en él. Fíjense lo que hizo por nosotros. Entonces hagan lo mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y acá volvemos con el concepto de ánimo, ¿no? ¿Alguna vez han estado desanimados? Yo sé que no, pues son hombres y mujeres de fe completamente. Pero yo les cuento, yo sí. Muchas veces me siento desanimado, ¿no? Entonces dice, mírenlo a él, miren lo que él hizo por ustedes, cómo le bajó el valor a lo presente por algo que vendría, una gloria mucho más grande que vendría. Hagan lo mismo, bajen el valor a las circunstancias presentes por lo que Dios va a traer después. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiere decir que podemos sentir desánimos. Un cristiano puede sentir desánimo. Un hombre de fe, un pastor puede sentir desánimo. Parece que dice que sí. Que inclusive nuestro desánimo puede llegar al punto tal que nos haga desmayar, nos haga paralizar, nos haga caer en el camino y no podamos avanzar. Entonces por eso es la exhortación. Cuando ustedes sienten que el ánimo se empieza a bajar, y cuando el ánimo empieza a bajar, volviendo a Filipenses, nuestra voluntad ya no la ponemos al servicio de Dios. Empezamos a correr el riesgo de que su voluntad no se cumpla en nuestras vidas. Nos empecemos a desviar y nos salgamos de las bendiciones y del plan de Dios para nuestra vida. Que Él tiene planes para bien, ¿sabían eso? Para cada uno de nosotros. Así que fíjense que de alguna manera podemos desanimarnos. La fe que Él nos da, su palabra, nos muestra el qué tenemos que hacer. Pero a veces no tenemos el ánimo y por tanto no ponemos la voluntad para justamente llevar adelante ese hacer. A veces sabemos, por ejemplo, que tenemos que perdonar, ¿cierto? Lo sabemos porque lo dice su palabra, porque nos han repetido 400.000 veces desde el primer día que estamos en la iglesia, nos han dicho que tenemos que perdonar, que tenemos que aprender a ser perdonados y a recibir el perdón. Y lo sabemos, y lo creemos, y tenemos esa fe, pero en el momento decimos, no, me fui herido demasiado profundo. Esta persona me decepcionó demasiado. Me frustró demasiado. La verdad, no siento ganas. No tengo el ánimo de perdonar. Y uno le dice al hermano, ¿sabes cuál es la solución? Está trancado, agarrado, atado. ¿Sabes cuál es la solución para ser libre? Perdoná, soltá, abrí la mano, dejá correr. Y la persona lo sabe,
pero no puede salir de ahí porque no tiene el ánimo para poner su voluntad al servicio de la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Los problemas, llámese el que sea, los sueños que no se alcanzan, que producen desilusiones, las personas que nos desilusionan y nos frustran, la salud cuando hay problemas de salud, la economía, incluso el escuchar la situación política del país, el escuchar la situación moral y la degradación moral, ¿puede ser que nos quite el ánimo? Puede ser que nos quite el ánimo. ¿Cómo que no? Nos quita el ánimo, parece que uno está y empuja un carro y vamos para atrás en vez de ni siquiera nos podemos mantener. ¿No tienen esa sensación en este amado país? ¿Ah? Y uno se desanima y parece que alguien les dice, ¿dónde está tu Dios? Ese Dios que te prometió la prosperidad, ese Dios que te prometió protegerte, cuidarte, darte, ¿dónde está tu Dios? Y empieza a aflojar nuestro ánimo, ¿no? Y empieza a aflojar nuestra voluntad. Y de repente ya no tenemos ganas de, no sé, venir a la iglesia, por ejemplo. Ah, qué lindo domingo para seguir, ¿no? Más si amanece lloviendo, por ejemplo. ¿Qué me voy a mojar si esto está espectacular acá? ¿No? Si Dios me bendice en cualquier parte. ¿No? Después escucho la grabación de la predicación en el WhatsApp y terminó. ¿Cuál es el problema? Yo por eso no estoy de acuerdo con esto de mandar por WhatsApp las predicaciones. Porque después le damos de comer a los creyentes vagos. Pero no, sirve para volver a escucharla y sirve para masticar otra vez la palabra del Señor. Ahora, muchas veces no tenemos ganas, ¿o sí? A veces a mí me da fiaca también y no tengo ganas de seguir durmiendo, pero bueno, hay algo en el ejercicio de tantos años y dice, no, quiero ir a alabar al Señor, lo necesito para mí. Fíjese lo que dice, cómo nos cuenta Pablo, que también le pasó lo mismo en su carta a los Corintios. Dice Pablo, y respecto, dice que él tenía un mensajero de Satanás, no sabemos bien qué era, pero era un aguijón en su carne, en su cuerpo, que lo afligía, y respecto del cual 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí. 3 veces le pedí al Señor. Y el Señor, ¿qué me dijo? Que te baste mi gracia, que mi gracia te alcance, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana, fíjense, acá empiezan las ganas otra vez, el ánimo. De buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, acá tenemos un buen tip del apóstol Pablo. ¿Qué pasa cuando no tengo ánimo? ¿Qué pasa cuando mis ganas se desinflaron? ¿Saben qué? Hay una cosa buena. El poder de Dios se perfecciona cuando yo estoy débil. Cuando no tengo ganas, tengo que buscar el poder de Dios. Tengo que buscar el poder que está en la gracia de Dios. Fíjense que Dios le dijo, que mi gracia te alcance, Pablito. Ya sé que te molesta, ya sé, pero mi gracia es suficiente. Sí, pero no tengo fuerza, no tengo energía, no tengo ánimo. Mi gracia es suficiente. Y Pablo pensó y dijo, ay, no tengo energía, no tengo fuerza. Resulta que cuando yo no tengo energía, Él pone su energía y su voluntad se cumple en mí. Por tanto, de buena gana me voy a estar más bien orgulloso de mis debilidades. ¿Alguno de ustedes tiene debilidades? Yo sé que no. Yo sí. Larga la lista. No se las voy a contar. No sean chusmos. Algunos me conocen más, menos y conocerán más o menos mis debilidades. Pero estoy lleno de debilidades. Y me esfuerzo por hacerme fuerte, cuando en realidad el secreto está en reconocer mis debilidades y decir, ¿saben qué? Menos mal que la gracia de Dios está sobre mí. Menos mal que me llamó. Menos mal que me limpió. Menos mal que me restauró. Menos mal que me puso nombre. Menos mal que me hizo su hijo. Porque entonces en mi debilidad yo puedo sentir su fortaleza.
Qué lindo, ¿no? No siempre tendremos ganas, ni no siempre vamos a tener energías. Y sí, las circunstancias que nos rodean nos quitan el ánimo. Sí, es natural que perdamos ánimo, es natural que nos desanimemos. Todos nos pasa lo mismo y a todos nos va a pasar lo mismo. El tema es qué hacemos en ese punto, ¿cierto? Fíjense el caso de David en 1 Samuel 30. Les cuento la historia rápidamente. David estaba siendo perseguido por el rey de Israel, el rey de su propio país. Él ya había sido ungido como rey. Por tanto, el rey quería matarlo porque él era la competencia. Lo persiguió tanto y él andaba con un grupo de 400 hombres, que era un ejército medio especial. Eran todos forajidos, que se habían juntado con él. No era gente de buena familia, digamos, los que estaban con él. Pero él tenía un ejército de hombres valientes. Y tanta era la angustia y la persecución del rey contra él que tuvo que ir, se le ocurrió la mejor idea que irse a vivir a la tierra de los filisteos, el peor enemigo de Israel en esa época, porque sabía que Saúl no iba a ir a la tierra de los filisteos a perseguirlo. Entonces, habitó en una ciudad que se llamaba Siclag, que estaba al sur, en el Negev, y colaboraba con el rey de los filisteos, haciendo incursiones y guerras con ellos, porque él tenía 400 hombres valientes. Resulta que en un momento los filisteos querían hacer guerra contra Israel, su pueblo, su nación. Entonces David dijo, bueno, la verdad que ahora el que me protege es el rey de Filistea. Fue a hablar con él y dijo, mirá, acá estoy yo con mis 400 hombres, vamos a la guerra. Los otros generales, bien vivos, dijeron, no, mirá si en medio de la guerra David se da vuelta y pelea por su pueblo y nos traiciona en la retaguardia o nos sorprende y nos hace daño, entonces mejor no. Así que David, enojado, molesto porque habían desconfiado de él, porque lo habían despreciado, volvía a su ciudad, Siclag, donde estaban sus cosas, su familia, y cuando se estaban acercando resulta que salía humo de la ciudad. Cuando llegaron a la ciudad había sido incendiada, había sido saqueada, se habían robado todas sus cosas y se habían llevado a su familia y la familia de todos los 400 hombres que estaban con él. Así que fíjense que dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Qué desánimo, ¿no? Acá sí que quedó absolutamente desfallecido, porque lloró tanto, era tanta la angustia de estar perseguido por su rey, tener que vivir en un país extranjero, encima ahí no confiaban en él, lo habían despreciado, vuelve a su ciudad, no encontró, perdió todo, incluso su familia, y estaban todos tan angustiados que lloraron y lloraron hasta que no quedaron fuerzas para llorar. Hombres valientes estamos hablando, de hombres fieros, hombres que eran realmente hombres de guerra. Y David se angustió mucho porque, para colmo de males, el pueblo hablaba de apedrearlo. Fíjense, incluso le echaban la culpa a él de que por ir a ayudar a los filisteos abandonaron Siclag y Siclag fue saqueada y sufrieron esa pérdida tan tremenda de perder sus familiares, fundamentalmente. Así que pensaron, y él escuchó, y le dijeron, mirá que están hablando de apedrearte. Así que David se angustió mucho, mucho. ¿Les ha pasado de estar angustiados? David se angustió mucho. Podemos estar angustiados, desanimados, estar llorando. Escúcheme, David era el que escribió el Salmo 23. Había escrito el Salmo 23, el Señor es mi pastor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me darán aliento. Y ahora estaba llorando. Lloró angustiado hasta que no le quedaron fuerzas. Estaba completamente desanimado. Pero y David, si vos mismo escribiste, ¿no? A veces yo me digo, pero si vos mismo predicaste el otro día de esto, ¿te acordás que vos predicaste? O alguien también me puede decir, ¿te acordás que vos predicaste? Escuchá, recordá tu prédica. Podríamos decirle, David, ¿te acordás que vos escribiste el Salmo 23? Qué lindo salmo, es una poesía magnífica. Y ahora estás llorando.
Ahora estás angustiado tan profundamente y con miedo porque te hablan de apedrearte. ¿Estaba desanimado? Estaba desanimado. Fíjense el versículo 6 que dice, el versículo 7, perdón. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahí está el secreto. No se preocupe si se desanima. No se preocupe si no tiene ganas. Porque no podemos vivir de las ganas, ¿saben? Porque si viviéramos de las ganas estamos sonados. Iríamos a trabajar cuando que se nos da la gana. Trataríamos bien al otro cuando se nos da la gana. No podemos vivir de las ganas ni del ánimo. El ánimo tiene que estar bajo nuestro dominio propio. Nosotros somos dueños de nuestro ánimo y nosotros tenemos que saber qué hacer. Y uno que no es cristiano puede, vivir de las ganas. ¿Qué va a hacer? No tiene herramientas. Nosotros tenemos la herramienta. La herramienta que usó David acá. ¿Qué hizo David? Se fortaleció. Porque no tenía fuerzas. ¿Se acuerdan que leímos? No tenía fuerzas. Recobró sus fuerzas en el Señor. Él no las tenía, como Pablo. Pablo estaba débil, pero buscó al Dios que le podía dar las fuerzas. Se fortaleció en Jehová, su Dios. Miró más arriba de las circunstancias. Le bajó el precio a las circunstancias y miró más arriba. Qué difícil que es esto, ¿no? Qué difícil porque las circunstancias nos envuelven, nos ciegan, se nos arrima tanto el árbol que no podemos ver más nada que nuestro problema. Y es cierto que nuestro problema es el más grande del mundo. Por supuesto que sí. Pero allá en Ucrania la gente está muriendo y está huyendo, la está pasando mal. Sí, pero mi problema es mío. Yo no estoy sufriendo lo que está sufriendo un ucraniano, una pobre familia ucraniana que la está pasando mal. Mi problema es lo que me afecta, entonces lo tengo tan cerca, no me deja ver. Pero acá el secreto está en, como dice Hebreos, ¿no? Miremos, prestemos atención, consideremos, dice, el ejemplo de Jesús, que aunque sufrió tan contradicción de pecadores, Él puso primero el gozo y le bajó el precio a lo que estaba sufriendo, ¿no? Porque ¿saben qué? Sigue diciendo Hebreos ahí, que me olvidé de leer. Todavía no hemos dado la vida en la lucha contra el pecado. Así que miremos eso para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, porque antes se consultaba a Dios así con el efod. Y Abiatar acercó el efod y David consultó a Jehová si tenía que ir o no a pelear. Y Dios le dijo que sí, que vaya. Fue, peleó, los venció, los alcanzó, justo estaban todos festejando la gran victoria y los liquidó David con su ejército, recuperó a su familia, recuperó su ganado, recuperó todo lo que había perdido. Pero todo, ¿dónde empezó? Si él se hubiera quedado llorando, si él se hubiera quedado angustiado en Ziklag, en una piedra negra de tizne o arriba de un tizón, no hubiera recuperado nada. La victoria vino después de que él se fortaleció en su Dios y consultó. ¿Qué es? Buscó la voluntad de Dios. Buscó la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se cumplió en su vida, ¿no? Dice Hebreos, vuelvo a Hebreos otra vez un poquito. Hebreos 12:12. Por lo cual, hermanos, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, lo torcido no se salga del camino, sino que sea sanado. Estamos llamados a ponernos de pie. Yo no sé si hoy están desanimados. Si alguno está desanimado hoy, los invito de parte del Señor a decir, basta, me pongo de pie. Tal vez un problema en el matrimonio, que es la verdad que esto es imposible, no voy a salir de acá, estoy desanimado, quiero tirar todo. Tal vez un problema en donde sea. Dios te dice hoy, mi gracia es suficiente. Y en esa debilidad que hoy sentís, yo te voy a dar la fuerza y mi voluntad se va a cumplir en vos y mi bendición va a llegar a tu vida, ¿no? Ahora, fíjense lo que le pasó al salmista que escribió
El Salmo 42. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este hombre sí que estaba mal, ¿eh? Este hombre sí que estaba seco por dentro. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que tanto me hablan y me dicen y me prometen? ¿Dónde están las promesas de Dios? De bendición y cosas que al final no llegan. Ojo, muchas veces, nunca van a llegar si no estamos caminando en su voluntad. Él no bendice, Él no derrama bendición sobre basura o sobre cosa puerca, ¿no? Me acuerdo de estas cosas y derramo de mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios con voces de alegría. Me acuerdo de ese culto, cómo me quebranté. Me acuerdo aquella vez cuando Dios me habló, cuando me tocó, me quebrantó. ¡Qué hermoso que fue! Pero ahora no. Ahora estoy absolutamente desanimado, dice. Y él dice el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Fíjense cómo hay una lucha en el corazón del salmista. Está luchando contra su desánimo. No se sienta sobre el tizón a llorar sus penas. La siente a la pena. Siente la angustia porque las circunstancias son tremendas. Después la sigue describiendo las circunstancias. Son tremendas, es tremendo lo que está viviendo. No sé bien qué era, pero sé que era algo terrible por lo que describe. Pero él no se queda sentado ahí. Dice, habla a su alma. Alma, ¿por qué te abates? Abatir, ¿saben qué significa? Quedarse sin fuerzas. Estar desanimado, pero a cero. Ánimo, cero. Tanque vacío. Cero ánimo. Y él le dice a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Habla con él mismo. Los locos hablan solo, pero los inteligentes hablan consigo mismos. Él habla consigo mismo y ¿saben qué? Esa voz que escuchamos a veces, que nos decimos nosotros, es más fuerte que la que nos puede decir. Como yo les decía hoy, hey, si vos sabés cómo es la cosa, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer otro. Pero hasta que nuestra voz interior no cambia del desánimo a la búsqueda de la voluntad de Dios, no pasa nada. El desánimo sigue ahí. Espera en Dios, le dice a su propia alma, porque a pesar de todo lo voy a alabar. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Le confiesa la verdad, no miente, no hace como si fuera que está todo feliz. Está angustiado, está abatido, está sin fuerza, está desanimado. Lo pone delante de Dios a su situación. Busca a Dios. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti. Otra vez, ¿no? ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Dios. ¿Qué hace el salmista acá? Me voy a acordar de Dios. Es como el hijo pródigo, ¿no? Que estaba entre los cerdos y en un momento, antes cualquiera le podía decir, che, mirá, dejaste a tu padre, mirá que te vas a ir al infierno, mirá esto que lo otro. Nada, no. Ahora, en un momento él estaba sentado deseando comer la comida de los cerdos y dice que volvió en sí, recapacitó, se habló a sí mismo, como el salmista. Dijo, ¿qué hago acá? Si en la casa de mi padre hay abundancia y yo estoy muriendo de hambre. ¿No les pasa eso? La angustia, la desesperación nos saca de la voluntad de Dios y estamos muertos de hambre teniendo tanta abundancia. Tantas promesas de Dios y no agarramos ninguna. Tanto amor de Dios y no nos toca. Porque estamos desenfocados, porque nuestro ánimo se vino abajo. Entonces dijo el salmista, me acordaré. ¿Saben qué voy a hacer? Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Un abismo llama a otro abismo. Él se refiere al deshielo que se producía del monte Hermón, que venía con un caudal terrible. Dice, todas tus ondas han pasado sobre mí. Se sentía aplastado por la circunstancia. Pero de día mandará Jehová
su misericordia. Como dicen otras versiones, de día mandará el Señor su amor eterno, porque Él nos ama. Y de noche su alabanza. De noche, cuando estoy en oscuridad, cuando no veo nada, cuando la angustia parece más fuerte, ahí cantaré alabanza. Qué voz de esperanza y de fe, ¿no es cierto? ¿Salió de la angustia cuando dijo esto? No. Estaba en plena angustia, porque fíjense que mezcla todo. Mezcla su descripción y dice, estoy abatido, parece que pasaron olas. El mar entero pasó arriba mío. Me aplastaron las circunstancias, pero me acordaré del Señor. Porque sé que de día Él mandará su misericordia. Y aún en la peor oscuridad de la noche podré cantar alabanza. Qué fácil es cantar alabanza cuando las cosas van bien, ¿no? Imagínense que ganen de golpe mucho dinero. Nos cristianizamos más. Siempre digo lo mismo. Porque estamos más gozosos, estamos más generosos, alabamos al Señor. Entonces encontramos a otro hermano que pobre no tiene un mango, le dice, pero cree en el Señor, Él te puede dar, Él te puede bendecir. Estamos con toda la fe. Ahora de repente no tenemos dinero, se pone oscura la cosa y ahí hay que ver si podemos cantar. Pero dice Él con toda la esperanza, cuando no tenga fuerzas, su fuerza me va a permitir que yo pueda cantar en medio de la oscuridad. Diré a mi Dios, Dios mío, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Fíjense, otra vez cae y entonces otra vez le habla a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún a pesar de todo lo voy a alabar. Qué lindo, ¿no es cierto? Maravilloso. Y para terminar, quiero ver un pasaje. La verdad que estos pasajes dan para mucho más, pero estamos haciendo así un vuelo de pájaro para que puedan ver. Quiero ir al libro de Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 7. El tipo sí que también estaba bajoneado. ¿Y saben por qué estaba bajoneado Miqueas? Por la situación moral de su pueblo Israel. Era un desastre Israel. Una corrupción, los políticos, los jueces, habla de todo acá, de los políticos, de los jueces, todos son, fíjense lo que dice. ¡Ay de mí!, dice Miqueas, capítulo 7, verso 1, porque soy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando ya han rebuscado después de la vendimia. Se está refiriendo a la cosecha de la uva, ¿no? Entonces dice, ¿saben cómo me siento? Me siento como que yo llegué al parral, a la vid, y ya se cosecharon todo. Es más, ya vinieron los que vienen a rebuscar lo que sobraba. Dice, y no queda racimo para comer, y mi alma deseó los primeros frutos. ¡Qué desánimo! Yo vine al parral a comer buena uva, y resulta que ya la cosecharon. Se llevaron todo. Es más, vinieron los segundos y se rascaron hasta el último racimo. No hay nada para comer. Y yo deseo comer los primeros frutos. Eso hace el desánimo en nosotros. Estamos al lado del Rey y la fuente de la fe, del amor, de la gracia, y no podemos beber de esa fuente. Estamos tan cerca del Señor, pero a la vez estamos tan lejos, porque el ánimo hace que no podamos poner nuestra voluntad al servicio del Señor para que su voluntad se cumpla en nosotros. Por eso es importante que estemos de buena gana, como dice Pablo, de buena gana, de buen ánimo. Sí, pero no tengo fuerza. Bueno, dice Pablo, de buena gana entonces voy a estar contento con que no tengo fuerza, porque su poder se va a perfeccionar en mí entonces. Primero, de buena gana lo voy a buscar a Él. Sigue diciendo Miqueas, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Fíjense que dice, para completar la maldad, el príncipe, los que gobiernan, piden soborno y el juez también pide soborno para dar justicia. Y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. El mejor de todos estos, en esa época en Israel, el mejor de todas estas personas, él buscaba a un hombre
El racimo bueno para él era un hombre recto, justo, ¿no? Y dice, me fui a buscar un buen racimo, un buen hombre, y el mejor que encontré es como una espina, y el más recto de ellos como un zarzal. Estaba angustiado, deprimido, como vimos que estaba David, como vimos que estaba el autor del Salmo 42, como nos contaba Pablo, que en algún momento lo estuvo. Y dice el versículo 7 del capítulo 7, mas yo a Jehová miraré. ¡Qué lindo! Está todo podrido, ¿saben? La situación económica es dramática. No sé qué otra cosa a ustedes les puede estar afectando la vida, ¿saben? Pero yo le voy a bajar el precio y voy a mirar a Jehová. Dice, mas yo, fíjense que es una actitud voluntaria. Acá es una decisión. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Estoy caído completamente, estoy en oscuridad, pero yo voy a mirar, así como decía el salmista, ¿no? Me acordaré, describía de la historia de David, se fortaleció en el Señor. Miraré a Jehová y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío, yo sé que me oirá. Y acá viene algo hermoso, y con esto termino, pero es como para que nosotros lo tomemos como un desafío hoy. Para todos aquellos que están en desánimo, que están con el tanque medio vacío, que vienen porque vienen, han perdido esa energía porque han sido, no sé, la situación. No sé si tal vez frustrado por alguna persona, por alguna cosa, alguna situación que no le gustó, que le apagó. Estaba con toda la energía, tenía todas las ganas y de repente alguien dijo algo. Ah, no, entonces no, se pinchó. Entonces va, se sienta, estamos, cumple. Hoy no tengo ganas, no voy. Mañana tengo ganas, voy. Fíjense lo que dice. Entonces, después de esperar, dice, de mirar a Jehová, Miqueas, y de esperar en el Dios de su salvación, dice, tú, enemigo mío, no te alegres de mí, porque aunque caí, me voy a levantar. Aunque muy viva en tinieblas, Jehová será mi luz. Qué lindo, ¿no? ¿Hay alguno angustiado acá? ¿Alguno desanimado acá? Mire bien de frente al enemigo que está feliz porque usted está caído. Dice el Salmo 130 o el 30, 33, no me acuerdo. Dice, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Nuestro enemigo se alegra cuando el tanque empieza a bajar de ánimo, y no nos apuramos a buscar la fuerza donde las tenemos que conseguir. Aquel que dice que produce en nosotros ese ánimo, el querer como el hacer. Entonces, fíjense, mírenlo al enemigo y díganle de frente, no te alegres de mí, estoy tirado, estoy fundido, estoy en pecado, estoy no sé qué cosa, estoy en oscuridad, pero no te alegres de mí, porque aunque caí, me voy a levantar. Caramba, Y aunque viva en este momento, estoy en tinieblas, ¿saben qué? No veo nada. El Señor será mi luz. ¡Qué esperanza!, ¿no? Cómo Dios arma todo de tal manera que no nos deja excusas, ¿saben? No, pero estoy desanimado por el pasado. No, porque estoy desanimado por el presente. No, pero a mí me desanima el futuro. Como siempre digo, no hay excusas. No hay excusas. Porque Dios nos regala todo. Él pone en nosotros el buen ánimo. Hay que buscarlo. Y cuando nos arrimamos a Él decimos, como el salmista del Salmo 73, ¿no? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Estaba todo ahí. Y yo arrastrándome. En la casa de mi padre hasta el más humilde de los trabajadores come bien. Y yo comiendo, deseando comer comida de los chanchos y ni siquiera me dan. No te alegres de mí, enemigo mío. Hasta acá llegamos, Hasta acá me arrastré. Hasta acá vengo con hambre, vacío. Hasta acá vengo deseando haber comido buenos frutos y no encontré ni el rebusque. Hasta acá llegó. Porque aunque me caí, me voy a levantar. Y aunque viva en este momento en tinieblas, Jehová será mi luz. Yo quiero que
tal vez ya no hay tiempo en esta reunión, pero si alguno está en esa situación, cuando llegue a su casa, busque un rincón, ¿no? Y busque realmente a Dios, fortalezcase en Dios. Él será la luz de cada uno de ustedes. Él les va a traer la luz de la verdadera fe, de la verdadera palabra, esa palabra que levanta, esa palabra que nos hace caminar por encima de todo. Él nos va a transformar la mirada y le vamos a poder bajar el precio a las circunstancias. Dice, no importa lo que Dios haga conmigo, el enojo de Dios soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga justicia, y Él me sacará a luz y veré su justicia. Dice, y mi enemigo lo verá y le cubrirá la vergüenza, el que me decía, ¿dónde está tu Dios? Que el diablo que viene a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Ese es el que te dijo que te va a esto, que te va a esto, que aquello, que aquello? ¿Dónde está tu Dios? Cuando yo me levante y Dios traiga la luz a mi vida, Él va a ser avergonzado. Va a ser avergonzado ante el esplendor de la gloria, de la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestra vida.